capitán en sus servicios de inteligencia, y para nosotros siempre es un placer y un honor tenerlo en el programa. Juez, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias y muy buenos días a ustedes. Juez Milian, sobre todo para tratar de comenzar a entender un poco, después de lo que usted ha visto del proceso del expresidente Donald Trump y lo que se ha dado a conocer recientemente por la investigación del Washington Post, lo que podría haber en esos documentos, que fuera tan sensible el material como los detalles de la defensa de una potencia mundial, no Estados Unidos. ¿Qué le vale a usted? ¿Esto hace todavía la situación peor o es simplemente los mismos cargos que hemos visto o que se sospecha podrían caerle al expresidente? Bueno, yo fui oficial de inteligencia y de contrainteligencia. Para mí no hay precedente para ver un manejo tan irresponsable de documentos que pudieran perjudicar la seguridad de los Estados Unidos y nuestros intereses. Creo que hay más de 11.000 páginas, creo que hay más de 300 documentos clasificados. Esos documentos, para que entiendan las personas, no solamente que se mantienen en una especie de bóveda segura, que no permite intercepción electrónica o monitoreo de lo que está ocurriendo, pero hay dos cosas para tener acceso a esa información. Primero, que uno tiene que tener el nivel más alto de seguridad, es decir, el permiso, top secret. Pero también hay otras variedades, SCI, Sensitive Compartmented Information, que es información que hay que mantenerla alejada de las manos de alguien que no tiene necesidad de saber esa información. Y algunas veces se le pone lo que se le llama un SAP, Special Access Program, que es un programa de acceso especial. Para que ustedes entiendan, para tener acceso a ese tipo de información, uno tiene que estar documentado, porque si hay algún salidero de información, alguna filtración de esa información y hay una investigación de contrainteligencia, los primeros sospechosos fueron o van a ser las personas que tuvieron acceso a esa información. Y en los momentos que yo estuve en servicio activo, en la Guerra del Golfo, en Panamá, que estuve en Washington, también hay una cosa que se llama necesidad para saber esa información. Es decir, yo no podía llegar a una bóveda de información ultra secreta y decir, mira, quiero este archivo, quiero ese archivo, si yo no tengo una necesidad de ver ese documento. Así que entiendan lo siguiente, para una potencia adversaria a los Estados Unidos de América, obtener acceso a esa información, tener acceso a copias de esa información, sería un premio Nobel de la inteligencia. Y la preocupación y la inquietud que existe, y con razón, para el Buró Federal de Investigación, que es y la CIA, pero el Buró Federal de Investigación es la agencia principal en contra del terrorismo y de contrainteligencia, es que estos documentos pudieran haber sido copiados, que existan algunos otros documentos que el expresidente no ha entregado, que pudieron ser copiados en algún momento cuando no estaban en un estoraje designado por el gobierno federal. Hay ciertas condiciones que tienen que existir. Así que para mí es muy preocupante, como bien dijo el ex procurador de la Nación, William Barr, no existe precedente para que un expresidente se haya llevado este volumen de documentos tan delicados. Y el proceso no solamente ahora es una investigación criminal. A nivel nacional, todas las agencias que tienen responsabilidad de contrainteligencia, es decir, derrotar los esfuerzos de nuestros enemigos de obtener información de seguridad nacional, van a tener que hacer una auditoría, van a tener que investigar a dónde estuvieron estos documentos, pudieron haber sido copiados. ¿Y por qué esto es importante? Porque las dos cosas que protege un servicio de inteligencia, y existen más de 17 agencias de inteligencia en los Estados Unidos, es los métodos de recopilar información y la fuente de esa información. Es decir, por ejemplo, todo el mundo sabe que existen los espías, pero hay medios técnicos operativos que son muy delicados, que tienen que ser protegidos. Y una de las inquietudes que ha tenido la comunidad de inteligencia con este presidente, que se supo que en un momento determinado, en el 2017 creo que fue, en la oficina de él de la Casa Blanca, le dio a conocer a una fuente y un método de recopilación de información al embajador ruso, que es un individuo que se sospecha que es un oficial de inteligencia, y por eso precisamente tuvieron que sacar a una fuente de información humana, es decir, un espía, que estaba operando en el Kremlin. Y muchos altos oficiales han dicho que durante la presidencia de de Donald Trump tenían que tener mucho cuidado en la información que le daban, porque él no tenía la sensibilidad, era muy irresponsable en manejar esa información. Así que yo creo que esto para la comunidad de inteligencia pudiera convertirse en una crisis, no solamente en peligro a la vida de los agentes humanos y de los métodos de recopilar información técnica
también en peligra la manipulación de la inteligencia americana. Una obra del contraespionaje, contrainteligencia son los métodos de las investigaciones, pero contraespionaje es lo que se usa para manipular a otro país, una desinformación. Es decir, si un país se entera de que, por ejemplo, este individuo está trabajando para un enemigo, le puede alimentar información para desviar a ese país o llevarlo, y eso ocurrió para nosotros los cubanos, ocurrió en los años 80. Parece que el presidente Reagan fue visto como una figura muy agresiva en contra de Fidel Castro, y los dobles agentes que había reclutado el Servicio de Inteligencia cubano le empezó a filtrar información que Fidel estaba muy enfermo, que posiblemente tenía cáncer, y eso fue hecho para desanimar una actividad militar en contra de Cuba, y eso está comprobado. Yo creo que, Roberto, usted se recuerda de Aspillaga, que fue desertor, y que le dio a conocer a los servicios nuestros de inteligencia que todos los agentes que habíamos reclutado en Cuba, en realidad eran doble agentes. Así que esas son las dos funciones. Bueno, eso provocó que Bush 41 sacara a la agencia de Cuba y que solamente pudiera operar en Cuba bajo circunstancias especiales, y la responsabilidad de lidiar con el tema cubano se le dio en ese momento al FBI, que cometió todavía muchísimos más errores que lo que había cometido la agencia en su trato con los órganos de inteligencia cubanos. Fue a principios de la década de los 90 cuando el FBI pues toma control del tema cubano, y fue la época en que la mayor parte de los agentes del régimen que eran enviados aquí, entre ellos algunos que terminaron pues siendo identificados más tarde y teniendo que huir, Robles entre ellos, que fue uno de los que participó del asesinato de nuestros hermanos de Manos a Rescate, pues eran mantenidos por el FBI, eran dobles agentes. Es la historia esa. Jueces, la decisión de la jueza ha sido muy criticada. No sé si usted puede hablar de ese tema como juez o no, o de la manera que puede hablar, pero me gustaría, con las limitaciones que su posición le da, que usted analizara para nosotros el dictum de esta juez, y si usted cree, como dice Bart, que debe o puede ser en las próximas horas, y esto no va a haber mucho tiempo, pero probablemente el Departamento de Justicia rete esta decisión de la jueza. Su opinión, por favor, y repito, para nuestros oyentes, para beneficio de nuestros oyentes, como juez, el juez Milián tiene limitaciones en algunos de los temas que puede abordar, porque nunca se sabe si uno de estos temas puede ser presentado ante él. Adelante, juez. Bueno, ella es una jueza federal y esto es un tema federal, esto es un delito federal. Las 3 investigaciones que se están llevando a cabo son de temas federales. Yo soy un juez estatal. A mí no me va a corresponder, a no ser que lo llevaran a una acusación de robo de documentos, pero es un tema importante porque hay muy poco precedente. Yo creo lo que le llamó la atención a muchos catedráticos de la ley, muchos exoficiales del Departamento de Justicia, es la consideración que la jueza le dio a lo que se llama privilegio ejecutivo. Y el caso, el precedente que yo creo que es el que sigue existiendo ahora, fue el precedente cuando el presidente Nixon trató de evadir una orden judicial para entregarle grabaciones que se habían hecho en la Casa Blanca. Y la Corte Suprema determinó que ellos determinan las preguntas claves sobre la Constitución y dictaminaron que ninguna persona, ni siquiera un presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Nixon era el presidente, está por encima de la ley, y que el presidente no podía utilizar privilegio ejecutivo como una excusa para no presentar evidencias cuando esas evidencias se podía demostrar que eran relevantes a una investigación penal. Pero ella le ha dado esa consideración, no mencionó el caso de Nixon. Es muy posible que eso sea cambiado por una corte de apelación. El problema de una corte de apelación es la siguiente: primero, que las apelaciones se demoran mucho tiempo, pudiera demorarse un año completo. Segundo, cualquier decisión de la Corte de Apelación de este distrito, que es el 11º de los Estados Unidos, pudiera ser apelada a la Corte Suprema. El problema para el Departamento de Justicia es que eso le va a restar mucho tiempo, porque la jueza dictaminó de que ellos podían continuar en la investigación o la auditoría del daño que le pudo haber causado la pérdida de esos documentos a la seguridad nacional, pero le han prohibido utilizar los documentos del 8 de agosto para continuar la investigación criminal. En ese aspecto la orden fue un poco imprecisa, yo me la leí, y lo deja a uno un poco confundido
si pueden ellos continuar su investigación criminal contra el presidente sin el uso de esos documentos. Eso se pudiera aclarar pidiéndole a la jueza que aclarara exactamente cuáles son las limitaciones de la investigación. Sobre el tema de privilegio ejecutivo, este es el problema para el Departamento de Justicia. No solamente que le resta tiempo ahora si cogen ese camino y van a apelar, pero también pudiera establecer un precedente muy negativo desde el punto de vista de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, hasta ahora el precedente que debe prevalecer es el del caso de los Estados Unidos en contra de Nixon. Pero si algunos jueces, y hay algunos jueces que quizá tengan una perspectiva más amplia de lo que son los poderes presidenciales o de lo que es el privilegio ejecutivo, pudiera establecer un precedente muy malo. Y una de las preocupaciones es que hay dos versiones siempre. Uno puede interpretar la ley de una manera o de otra. La interpretación es la obra de los jueces de apelación. Y entonces esos son los problemas que se están enfrentando ahora. Pero si ellos siguen con el magistrado especial, que va a nombrar, creo que tienen que nombrarlo el viernes o la semana que viene, entonces posiblemente puedan quitarle dos cosas que pudiera apelar los abogados de Trump en el futuro. Es decir, revisaron los documentos para el privilegio ejecutivo y examinaron los documentos para asegurarse que no afectaban los derechos del presidente si es acusado. Eso le quita un tema más, si el presidente es encausado en algún momento y es llevado a un juicio. Ahora, recuerden que esto es una investigación. Es muy importante que en los Estados Unidos se lleven a cabo investigaciones de todo tipo, investigaciones cotidianas de todos los días, que no resultan en un encausamiento o en un arresto. Es muy posible que ellos van a determinar de que el presidente no tenía la voluntad o no fue deliberado el caso de que se llevó los documentos, fue un acto sumamente irresponsable. Los precedentes en el pasado han buscado sanciones. Por ejemplo, Sandy Berger, que era asesor de seguridad nacional, fue a los archivos nacionales, se metió en la bóveda de documentos secretos porque todavía tenía acceso a esa información, preparándose para un testimonio en la comisión del 9/11, y en un acto sumamente, no solamente irresponsable, pero ilegal, se llevó dos documentos. Fue sancionado, fue encausado, se declaró culpable y tuvo que pagar una multa y perdió acceso en el futuro a esos documentos. Pues rectifíqueme si estoy equivocado. Trump, por haber sido presidente, no mantiene necesariamente el privilegio de ver de por vida documentos clasificados, no los mantiene. Ese derecho o ese privilegio lo pierde tan pronto deja de ser presidente y solamente se lo puede otorgar el presidente en funciones. Por lo tanto, si se determina que esa información que él tenía en su posesión era clasificada y que él no la había desclasificado siendo presidente, siguiendo los procedimientos normales que se tiene que seguir para desclasificar un documento, ha cometido un crimen, ¿no? Es muy posible, si se encuentra que todos esos actos que él cometió, llevarse los documentos, pues meterlo en un lugar donde no estaba seguro, en una bóveda segura, eso pudiera ser. Hay tres cositas que son importantes. Primero, casi todo el mundo que tiene acceso a los más altos niveles de seguridad, que ha sido un funcionario, Departamento de Defensa, director de la CIA, presidente, vicepresidente, sí mantiene ese acceso si no es suspendido. Por ejemplo, en el caso de John Deutsch, que fue jefe de la CIA, él lo encontraron que había violado los protocolos porque tenía información en una computadora del gobierno, pero los tenía en su casa. Y el director entonces el nuevo director de la CIA le suspendió el derecho a tener acceso a esa información. Así que al presidente sí se le puede suspender ese derecho. En este caso no hay evidencia que fue suspendido. Punto número 2, recuérdate lo que te dije anteriormente. Uno tiene que tener, a pesar del más alto nivel de seguridad, la necesidad de ver esa información. Es decir, no es que, porque yo fui oficial de inteligencia, sí, yo no puedo ir ahora a una base militar y meterme en la bóveda de seguridad. Yo tengo el más alto grado y lo primero que me dirían es, primero, ¿está activo tu necesidad para saber esa información? Y si no está activo, no tengo ni necesidad ni derecho a ver esa información. Lo otro que es interesante aquí es que hay un proyecto de ley que se llama el acto de récords presidenciales, y le exige a los presidentes y vicepresidentes y otros funcionarios del gobierno de preservar los documentos que tengan valor histórico para la nación. Pueden ser cartas, pueden ser memorándum, pueden ser informes, y define que esos documentos que fueron generados bajo esa administración le pertenecen al pueblo americano, es decir, a los Estados Unidos, a nuestro gobierno, a nosotros. Y los récords que son sumamente confidenciales o ultra secretos,
Eso lo mantiene el archivo, lo que es el National Archives, el Archivo Nacional, bajo las mismas condiciones que fueran preservados si estuvieran en la CIA hasta el día que sean desclasificados, que eso puede hacer. El proceso de clasificar un documento no es simplemente que el presidente se paró, levantó la mano como Moisés y dijo, están desclasificados estos documentos. No. Eso es un proceso de filtración e investigación. Noto que muchos de los documentos que obtuvieron el Buró Federal de Investigación son marcados ORCON. ORCON quiere decir Originator Control. La agencia que produjo ese documento controla hasta qué punto ese documento se puede enseñar o regar. Y el proceso siempre es un proceso que está investigando cuáles fueron los métodos. Vamos a poner en peligro una fuente de información, vamos a poner en peligro un medio técnico operativo, porque la contrainteligencia también trabaja no solamente con espías o contra espías, pero trabaja también para evitar que los medios nuestros de recopilar información sean manipulados, infiltrados o que recibimos mala información. Así que hay varios aspectos de este caso que son importantes. Por último, yo creo que mucha gente que han comentado sobre esto dicen, bueno, si el presidente es encausado. Mira, no hay precedente para encausar un presidente, es decir, ningún presidente ha sido encausado en el pasado. Claramente se puede hacer con un presidente que ya no está en el puesto oficial, pero los fiscales van a tener que considerar algo aquí muy importante. Primero, las consecuencias legales, si pueden comprobar que esto fue hecho deliberadamente y con alguna intención malévola. Y lo segundo es que van a tener que considerar el aspecto político. Y eso es un aspecto que pudiera ser históricamente muy importante porque, como ustedes bien han dicho en su programa, yo los escucho, este país está muy dividido, hay mucho rencor. Y el encauzamiento de un expresidente por una nueva administración pudiera ser como un acto vengativo. Y eso es una consideración. Así que las consideraciones legales de si se puede comprobar un crimen y las consideraciones políticas, que qué consecuencias va a tener. Lo único malo de eso, si él se le permite, como se le permitió a Nixon, que no fue encausado, pero recibió un perdón presidencial, es que yo creo que para la persona a pie va a pensar de que hay un doble estándar, hay una doble moral, una doble ley, que una persona, posiblemente, y ha pasado, que un militar que a lo mejor mal manejó una información clasificada, como lo hizo el general Petraeus, y fue sancionado legalmente, fue sancionado, y si lo hace una persona que tiene un grado alto de político o de personalidad, que entonces esa persona va a ser exonerada, no por la ley, pero porque simplemente es muy importante para ser encausado. Excelente explicación, juez. Y lo que usted acaba de decir acerca de la necesidad de saber es imprescindible. Si mal no recuerdo, creo que el clearance que a uno le dan dura 5 años. Pero uno tiene que demostrar necesidad de saber para que uno pueda obtener acceso a un documento que esté clasificado. Una aclaración bien importante, además yo creo que ayuda a muchas personas a entender cómo es que se maneja la información clasificada en el gobierno de los Estados Unidos. Juez, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. ¿Qué más vamos a decir? No más nada, más nada. Pero fue